Haji Mohamed Suharto, o simplemente Suharto, del que el 8 de junio se cumplieron 100 años de su nacimiento, fue el presidente de Indonesia, el segundo de su historia durante más de 3 décadas. También fue un temible asesino de masas, y esta es la razón por la cual te voy a hacer este video. Y aparte, como si esto no fuera suficiente, ostenta el título del gobernante más corrupto de la historia pese a los muchos contendientes que tiene. Y vaya que en el mundo hay bastantes. En el video de hoy te voy a contar la historia de Suharto, una de las personas más corruptas de la historia. Y no olvides que ya está aquí abajo el join o la membresía donde puedes ver contenido extra. Indonesia parece un país difícil de gobernar. 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, el país insular más grande del mundo, en ese momento con 220 millones de habitantes, que actualmente tiene 290 millones, 300 grupos étnicos, más de 250 lenguas y dialectos y 17,000 islas. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo ocupado por Japón y después fue una colonia holandesa hasta la independencia declarada en el 49. Su primer presidente, Sukarno, que tomó el control del país con mano férrea, debía lidiar con los grupos islámicos, los comunistas y la pobreza. En el sur del país, los movimientos opositores parecían avanzar. Para controlarlos, envió a un joven y ambicioso coronel. Suharto estuvo a cargo de la represión. Muy pronto logró apagar esos levantamientos y ganarse un nombre. Sukarno había encontrado un jefe militar. Suharto entonces ascendió rápidamente, pero los conflictos internos continuaban y cada vez se agravaban. En el 65, una lucha interna por el poder, los militares, principal sustento del entonces presidente Sukarno, se dividieron en 2 facciones, los comunistas y los occidentalistas, o los apoyados por Mao y los financiados por la CIA. 6 de los principales jefes militares que eran apoyados por Estados Unidos aparecieron sin vida misteriosamente, entre comillas. El único de alto rango que sobrevivió, pues sí, como te lo imaginas, fue Suharto. Así lideró esta segunda facción, logró imponerse y con eso consiguió vencer al otro grupo y detener la progresiva inclinación hacia el eje comunista de Sukarno. La purga posterior fue arrasadora. Esta victoria y este poder de fuego le permitieron a Suharto convertirse en el hombre fuerte del país y promover el derrocamiento de Sukarno. Al principio asumió provisionalmente el poder, pero el año siguiente fue elegido casi definitivamente. Permanecería 33 años ininterrumpidos como primer mandatario. Suharto, que hasta ese momento había hecho una sinuosa carrera desde el apoyo a Japón en la Segunda Guerra Mundial, levantamientos fracasados, coqueteos con el comunismo, su fidelidad a Sukarno, el ascenso en las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado contra su mentor en el 66. Así que tomó el poder para no volverlo a soltar. En esas luchas que tuvieron lugar entre el 65 y el 66, Suharto desató una masacre en la que se asesinó, en la que se terminó y se hizo desaparecer a millones de indonesios. Los números son aproximados, pero las entidades mundiales calculan que en ese periodo Suharto fue el responsable de entre 600,000 y 2 millones de personas. Pero no se conformó con sofocar ese posible fuente de conflicto y de oposición en los 60, esas muertes que lo cubrirían de poder. Suharto fue capaz de ocasionar una masacre por cada década del poder. En los 60 fue en Timor Oriental donde las fuerzas de Indonesia mataron a 1/3 de la población, alrededor de 200,000 personas.
En los 80 hubo fusilamientos masivos y desapariciones de disidentes y de quienes llamaban la atención sobre el crecimiento deterioro social. En los 90, la represión continuó para intentar callar sin éxito a los que protestaban por la crisis que afectaba al país. Como los métodos eran clandestinos y las acciones quedaron impunes, se hace difícil para los especialistas determinar el número de víctimas, pero las cantidades que te di anteriormente es un número muy aproximado. Por otra parte, a su plan para revivir al país o a sus modos económicos lo llamó Nuevo Orden. Indonesia y la gran mayoría de Asia resurgió. Los indicadores se elevaban cada año, había petróleo, nuevas empresas, préstamos del Banco Mundial, un crecimiento del 7% anual. Suharto se adjudicaba esos méritos, su gente lo reconocía, pero cuando una crisis mundial y continental sacudió a Indonesia en el 98, debió resignar el poder después de 33 años. A los indonesios hasta ese momento no parecían importarle los asesinatos, los abusos a los derechos humanos y la corrupción rampante. Todo eso supieron no verlo o no lo quisieron ver y lo minimizaron, pero no lo hicieron cuando los problemas económicos perjudicaron los bolsillos, cuando el hambre y la desocupación empezaron a arreciar. Hasta ese momento, Suharto, para mantener el poder, se basaba en el apoyo militar, la sofocación inmediata, cruel y desmedida de cualquier intento de rebelión o de protesta, aparte del bienestar de la mayoría de sus habitantes y el equilibrio en el complejo entramado internacional. Suharto fue financiado y protegido por Occidente. Él se supo establecer como el bastón anticomunista de la región, la garantía de que Indonesia no cedería a la cercanía de la China maoísta. Pero, como tantos otros dictadores de posguerra, Suharto supo también coquetear con ambos bandos. Si no pendulaba y desplegaba un confuso juego de seducción con las dos potencias, su poder de negociación y, en especial, su impunidad se iban a debilitar. Así fue que también hubo acercamientos con la Unión Soviética que tenían una doble finalidad: preocupar a Estados Unidos y alimentar la fricción con China. En sus apariciones públicas se esforzaba por mostrarse afable. En algún momento lo llamaban el militar sonriente. Su rasgo personal más distintiva era un sombrero cónico de terciopelo negro que siempre llevaba en su cabeza. Suharto figura en la lista de los grandes asesinos de masas. Se calcula que en sus más de 3 décadas como presidente terminó a entre 500,000 y 3 millones de personas. Para tener una perspectiva de la magnitud de sus crímenes, en ese ranking debajo de él figuran personajes que la historia ha inmortalizado como salvajes carniceros. Iván el Terrible, Mao, Mengistu, Ante Pavelic o Mussolini. Eso sí, Suharto puede mostrarse orgulloso de que encabeza otra lista y no navega por mitad de tabla como en la anterior. Según Transparency International, la organización que estudia e investiga la corrupción en los países y sus gobiernos, Suharto es el líder mundial de la historia moderna que más cantidad de dinero ha robado en el ejercicio de poder. El dictador más corrupto de la historia. Su fortuna se calcula entre los 16,000 y los 30,000 millones de dólares. La lista de bienes, empresas, extensiones de tierra y cuentas internacionales parece inabarcable. Cuando invadió Timor Oriental en el 77, luego de echar a los portugueses y masacrar a todos los opositores y a cualquier que pudiera mostrar resistencia, se dedicó a apropiarse de todas las tierras posibles. Utilizando sus fuerzas militares como guardias personales, desalojó todas las propiedades posibles para quedarse con ellas.
Se calcula que entre el 40% de la superficie de Timor Oriental en algún momento fue suya. Algunos historiadores sostienen que no hubo ningún gran negocio ni industria en esa región de la que Suharto no fuera el dueño absoluto o tuviera mayoría societaria. Trasladó a Timor el modus operandi que había utilizado en Indonesia. Se quejaba de la herencia, acusaba a sus predecesores de corrupción y se quedaba con los sitios económicamente productivos. Las empresas terminaban siendo monopolios que manejaban sus amigos, testaferros o familiares, mientras él paseaba su imagen magnánima por el país y aprovechaba las tensiones de la Guerra Fría para eludir las presiones internacionales. El resurgimiento económico, las nuevas inversiones y la explotación del petróleo hicieron que las divisas llegaran en gran cantidad al país. De todo ello, el voraz Suharto se quedó con una gran porción. Así fue como finalmente en el 98, tras 33 años en el poder, la crisis económica provocó que abandonara el poder. Como acto reflejo intentó resistir, aplastó las primeras protestas, pero comprendió o lo hicieron comprender que ya no era el mismo que antes. La bonanza económica había terminado, su salud estaba resquebrajada y la Guerra Fría había terminado. La crisis asiática del 97 hirió de muerte a su régimen. Pérdida de poder adquisitivo, aumentos en los servicios y desempleo. Las protestas callejeras se multiplicaron. Suharto no escuchó, se presentó a su 7º periodo presidencial consecutivo y no entendió que los indonesios necesitaban un cambio. Sus ministros seguían siendo los de siempre, sus familiares y amigos. Cada vez más encerrado en sí mismo, menospreció la situación. La muerte de 6 estudiantes durante una protesta en una universidad de Yakarta consiguió lo que no habían podido millones de muertes anteriores. Su plan entonces fue escabullirse, dejar el gobierno, ceder el poder, pero conservar su fortuna y asegurarse impunidad por sus crímenes de masa. Su plan entonces fue escabullirse, dejar el gobierno, ceder poder, pero conservar su fortuna y asegurarse impunidad por sus crímenes de masa. Desapareció de la esfera pública y logró eludir los pedidos de explicaciones, las rendiciones de cuentas y a la justicia. Eran muchos los hombres con poder dentro de las Fuerzas Armadas, la justicia, la política y el empresariado que se habían beneficiado con sus antiguas traiciones. El silencio respecto a Suharto también los protegió a ellos. En el año 2000, sus abogados adujeron que el ex hombre fuerte de Indonesia había sufrido un accidente cardiovascular y que no estaba en condiciones de presentarse ante la justicia. Con esa excusa lograron frenar las causas. La justicia solo le prohibió que saliera de su país. El único miembro de su familia que estuvo preso fue uno de sus 6 hijos, que tuvo que pasar 4 años en prisión porque fue encontrado culpable de haber contratado un sicario para que matara al juez que llevaba adelante una causa por corrupción en la que estaba procesado. Pese a los malos pronósticos de salud, el dictador sobrevivió 10 años a su remoción del poder. Moriría en 2008 cuando se había retirado de la vida pública y su fortuna nunca fue encontrada. En los últimos años, algunos de sus hijos intentaron retomar la política, quisieron cambiar la historia y convertir a su padre en un héroe nacional. Ellos pretendieron aprovechar su apellido y su escandalosa fortuna para ejercer el poder. Pero los crímenes de Suharto fueron tantos y tan crueles que el olvido fue imposible. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario, como sabías que, by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.